Muchas gracias, Beatriz, por toda esta información. Vamos a seguir pendientes, por supuesto. Y aquí en Estudios de Arriba Gente damos comienzo a la próxima entrevista y resulta que los investigadores uruguayos siguen siendo un motivo de orgullo y también de reconocimiento porque justamente investigadores uruguayos desarrollaron procedimientos genómicos sobre cáncer de mama y ovarios y la Academia Nacional de Medicina les otorgó el Gran Premio Nacional de Medicina 2021. Por eso, para comprender de qué se trata este trabajo, su alcance, recibimos hoy a la doctora Lucía Delgado, que es oncóloga, docente grado 5 en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR y vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Bienvenida y un gran felicitaciones, por supuesto. Bueno, gracias en nombre de todo el equipo y en nombre de todos los que hicieron posible que desarrolláramos este trabajo durante todos estos años, que fueron varias instituciones e incluso también a nivel internacional que nos han recibido hace más de 20 años a varios de nosotros y contribuido a completar nuestra formación en esta área, cuando recién en los 90, ¿verdad?, se habían descubierto los genes BRCA1 y BRCA2 y ya en los 90 tuvimos la posibilidad de inquietos por traer eso al país, varios de nosotros de poder participar, sobre todo en el caso de los oncólogos clínicos que nos interesamos en el tema, pero también el profesor Alfonso Cayota, en Francia. Así que... Doctora, para empezar, echando luz y que el que nos está mirando del otro lado entienda, ¿de qué se trata este trabajo y qué alcance tiene? Bueno, este trabajo, por suerte, gracias a ustedes, ¿verdad?, se ha difundido la importancia que tiene el estudio de las predisposiciones hereditarias al cáncer casi desde que comenzamos, a principios de los 2000. De hecho, al inicio solamente en nuestra unidad estaba disponible el estudio de las mutaciones que determinaban una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama y otros tumores, fundamentalmente el cáncer de ovario. Bueno, gracias a la buena difusión que tuvo, no solo por parte de la universidad, sino, como decía, de los medios, se entendió la importancia que radica nada más ni nada menos que hay un porcentaje de personas que heredan genes que portan cambios o mutaciones, cambios en la secuencia o mutaciones, que determinan que la persona que porta esos genes mutados tenga más riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, en este caso el cáncer de mama y otros cánceres, fundamentalmente el de ovario. Eso es importantísimo, no le heredan la enfermedad, no, sino el riesgo. Exacto, lo que se hereda es el riesgo. Y todos los que heredan el gen mutado tienen un riesgo aumentado. La penetrancia, o sea, la probabilidad de enfermar, nunca es del 100%. Se puede vivir toda la vida siendo portador y sin desarrollar los cánceres a los cuales se asocian esas mutaciones. Esto depende de varias cosas. En primer lugar, que los cánceres de mama y otros cánceres sólidos asociados a las mutaciones en estos genes requieren que se acumulen más mutaciones en otros genes. Y eso va a ocurrir a lo largo de la vida. La probabilidad de que en una misma célula mamaria, por ejemplo, ocurran todos los cambios necesarios para que se desarrolle un cáncer es mayor cuanto más años vivimos, pero pueden ocurrir nunca. Y por otro lado, también el riesgo es dependiente del sexo. Los hombres, porque está vinculado el cáncer de mama, es un cáncer hormonodependiente, en la gran mayoría de los casos, y tiene mucho más riesgo las mujeres que los hombres. Solo el 1% de los cánceres de mama ocurre en el hombre. Pero, antes que me lo pregunten, porque el tiempo es finito, los hombres tienen, aunque hereden el gen de susceptibilidad, el BRCA1 o BRCA2 mutado u otro gen asociado, que ahora se conoce unos cuantos más, pero los más importantes siguen siendo BRCA1 y BRCA2. El hombre que hereda el gen mutado tiene más riesgo de tener cáncer de mama, pero igual ese riesgo es mucho más bajo que el de la mujer. Y lo que digo, lo voy a decir antes que me lo pregunten, es que si bien él tiene menos riesgo de enfermar que una mujer, una hermana, una tía, una prima, lo puede transmitir a la descendencia. Quiere decir que muchas veces la gente no le da importancia a la historia familiar de cáncer de mama por el lado paterno. Tiene la misma importancia que por el lado materno.
porque el padre puede haber heredado ese gen de susceptibilidad, ese BRCA1, BRCA2 mutado u otro gen, y lo puede transmitir a la descendencia. Ustedes saben que de cada gen tenemos 2 copias, que se llaman alelos en términos científicos. Una copia que heredamos de la madre y otra del padre. Y bueno, a los hijos, cada progenitor le va a transmitir al azar una de las 2. Claro. Si heredamos una mutada y la otra sana, cada hijo tiene el 50% de probabilidad de recibir la mutada y un 50% de probabilidad de recibir la sana. Ahora, doctora, se detecta estas situaciones y allí se le da la posibilidad al paciente que elija qué procedimiento realizar. ¿Cómo es? Bueno, no. Lo primero es, cuándo puede estar indicado un estudio genético, ¿verdad? Como para comprender un poco más el proceso y el objetivo que persigue, ¿no? Exacto. Bueno, el proceso comienza por la sospecha de que en una familia, porque estamos hablando de personas que integran familias, si uno tiene un gen de susceptibilidad, otros miembros de la familia lo pueden tener y están en riesgo. Entonces, acá la oncogenética trata sobre familias, riesgo familiar. Entonces, una persona, una mujer, supongamos, tiene cáncer de mama, es muy joven, llega a la consulta y el médico, por la edad, por ejemplo, porque es muy joven, o no es muy joven, pero ya tuvo cáncer de mama 2 veces, en las 2 mamas, en fin, o asocia cáncer de ovario, o ella espontáneamente cuenta una historia familiar, bueno, mi mamá también tuvo, así que cuando hay cáncer en personas muy jóvenes, ¿verdad?, y aparezca o no en todas las generaciones, pero si además aparece en otras generaciones, porque si se hereda y hay suficiente número de mujeres en cada generación y viven lo suficiente, van a aparecer. O aparecen otros tumores, como le decía, el cáncer de ovario asociados que llaman la atención, u otros que normalmente se integran en estos síndromes que llamamos, porque integran diferentes enfermedades, por ejemplo, cáncer de mama y de ovario, síndromes de predisposición hereditaria. Entonces el médico de cabecera o el cirujano, el mastólogo, quien esté viendo a la señora, le va a manifestar, o a veces la propia paciente, ¿verdad?, la inquietud, y allí lo que se recomienda es concurrir a una consulta de asesoramiento genético. Porque para dar un diagnóstico de riesgo, de probabilidad de ser portador, se requiere una consulta que lleva tiempo. Hay que hacer todo el estudio de la familia, de los antecedentes médicos, etc. Bueno, y además en esa consulta de asesoramiento justamente se le informa a la paciente sobre las alternativas que tiene para poder estudiarse, ¿verdad? Actualmente en todos los centros se realiza el estudio de paneles. Acá en Uruguay se puede hacer en el laboratorio de genómica del Hospital de Clínicas. Hoy se puede hacer lo mismo que en el mejor centro del exterior. Lo mismo, tenemos las mismas capacidades y actualmente es el único lugar del país, el laboratorio de genómica del Hospital de Clínicas, donde se realizan estos estudios. Antes se realizaban en otros laboratorios, pero actualmente los otros laboratorios que realizan asesoramiento que realizan estos o que aportan estos estudios a una consulta de asesoramiento genético, lo envían las muestras al exterior. ¿Qué ventaja tiene realizar los estudios aquí? Bueno, implicó varios desafíos, porque por algo otros decidieron mandarlo al exterior. Requiere, ¿verdad?, desarrollar un laboratorio con esas capacidades. Eso ha podido ser gracias al esfuerzo de la universidad, fundamentalmente, que ha aportado estos recursos. Requiere tener el personal entrenado y para lograr el acceso, ¿verdad?, reducir costos, requiere que no sea un emprendimiento comercial. Claro, porque si no es inaccesible. Porque si no se hace mucho más caro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos desde el principio. Inicialmente no existía el secuenciado masivo, los estudios que disponía el mundo eran extremadamente costosos, laboriosos y llevaban muchísimo tiempo. Luego aparece el secuenciado masivo y otras técnicas complementarias que todas las tenemos disponibles en el laboratorio de genómica del hospital y bajan los costos. Claro. Ustedes saben que hoy en horas se puede estudiar el genoma. ¿Y el resultado se da más rápido? Y el resultado se puede dar más rápido. Estamos mejorando los tiempos, porque a su vez,
como el objetivo de nuestra unidad de oncogenética, que tiene dos partes, ¿verdad? El laboratorio de genómica, donde se hacen los estudios genéticos, y la consulta de asesoramiento genético, que está en el servicio de oncología del Hospital de Clínicas, que tiene por objetivo asesorar a las pacientes o los pacientes sobre la probabilidad de que sean portadores, cómo se pueden estudiar, etcétera, etcétera. Y luego, con el resultado, explicar qué significa ese resultado, que puede ser positivo, que hay una mutación deleteria que claramente se asocia con un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama y otros cánceres asociados, y qué podemos hacer. O sea, ¿qué otros familiares están en riesgo y se podrían estudiar? ¿Por qué se tendrían que estudiar? Porque se puede reducir ese riesgo, al riesgo de la población general. Lucía, es posible. me permito, porque ya nos tenemos que despedir, una consultita que quería hacerle. ¿En qué medida con este tipo de estudios podemos ir reduciendo la incidencia del cáncer o ir previniendo situaciones de cáncer en nuestro país? Bueno, sí, es muy importante. Le doy un ejemplo, ¿no? Hay tratamientos de prevención que logran reducir ese riesgo, que es 10 a 20 veces mayor que el promedio de nosotras, de las mujeres. 10 a 20 veces mayor en la portadora de una mutación de BRCA que el riesgo promedio. Se puede reducir al riesgo promedio o incluso menor. Es decir, es impresionante el impacto. En términos poblacionales, hay que ver que las mujeres portadoras de riesgo genético, o sea, las mujeres con cáncer de mama asociado a riesgo genético son el 10% o menos, ¿verdad? Pero el impacto es muy grande porque cuando hay riesgo genético el cáncer de mama es mucho más frecuente, 10 a 20 veces más, y ocurre a edades mucho más jóvenes, temprano. 30 años, antes de los 30 años. Entonces, y esto se puede reducir al riesgo promedio. Además, tiene implicancias en el tratamiento, ya hoy, ¿verdad? Si nosotros logramos que se pueda hacer rápidamente el diagnóstico de predisposición hereditaria en un gen de alta penetrancia, como son los genes BRCA, antes de la decisión de qué tratamiento quirúrgico se va a realizar, puede cambiar. Claro. Ya ir a una cirugía profiláctica, y que además reduce el riesgo de recaída de ese cáncer de mama. Y además puede cambiar también el tratamiento sistémico en las mujeres que requieren quimioterapia u otros tratamientos, porque los tumores asociados a BRCA, cuando diagnosticamos esa situación, son más sensibles a determinadas terapias, tanto ya conocidas como agentes de quimioterapia, como son las sales de platino, como a nuevas terapias, ¿verdad?, dirigidas contra blancos moleculares. Así que es sumamente importante. Serán motivos que valen la pena, doctora, y de orgullo, ¿no? Exacto. Que el país pueda contar con esto, que por último, y permítanme, primero es de enorme importancia para reducir riesgos, ¿verdad?, como ustedes muy bien preguntaban. Y además, tenerlo in situ no solo logra mejorar el acceso, porque no es un emprendimiento académico, sino que además tiene un valor agregado muy importante que lo tiene toda la investigación académica. ¿Por qué los países más ricos hacen más investigación académica y los países más pobres casi no la tienen? Porque toda esta información que surge a partir de este estudio y de otros estudios académicos, cuando no se realiza por instituciones académicas, va a tener un valor comercial. Queda en manos de empresas que luego nos venden, por ejemplo, un panel apropiado para nuestra población, cuando en realidad el estudio se hizo con la participación de nuestros investigadores y de nuestras pacientes, pero en un estudio financiado y patrocinado por empresas comerciales, que está muy bien que lo hagan, pero el país tiene que defender la independencia y con eso el acceso, ¿verdad? Doctora, eso gracias a su trabajo, felicitaciones. A nuestro trabajo. A su trabajo, lo digo en genérico, con todo su equipo. Es un equipo que la segunda parte, esta parte con la introducción de toda la nueva tecnología, se pudo hacer gracias al desarrollo de este laboratorio. Allí están los 15 investigadores que participaron en esta segunda etapa con la incorporación de todas estas técnicas muy modernas que hoy cuenta el país en el hospital universitario. Muchísimas gracias, doctora, por gracias estos minutos a ustedes y por toda esta información. Entonces, estos investigadores que desarrollaron procedimientos que han sido de esta forma reconocidos era la doctora Lucía Delgado, oncóloga, docente de grado 5 de la facultad y además también vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.